Bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Nos da mucho gusto que se pueda dar este segundo módulo de la historia diplomática de nuestro país, que como ustedes saben, pues es un tema central para poder entender pues cuál fue la situación de México en el contexto internacional. Y por eso es que nos abocamos este año a trabajar un tema que es fundamental, porque pues vivimos en una aldea global, como dijo Marshall McLuhan, desde hace ya un cuarto de siglo, pero lo que se ha hecho una realidad con las tecnologías de la información. Entonces, hoy vamos a empezar pues, a ver este momento que hemos llamado el tiempo eje de México, recordando a Karl Jaspers, que es el momento en el que se va a definir el Estado mexicano. Entre sí, su sistema político sería una monarquía o una república. Y en este difícil periodo, y lo quiero recalcar porque por lo general pensamos pues que nuestro tiempo presente es terriblemente difícil, la violencia que estamos viviendo es dramática, pero ustedes imaginen lo que fue este periodo en el cual hubo una guerra civil de 3 años, la más cruenta después de la independencia, seguida, porque es una continuidad de la guerra civil, la intervención francesa, la ocupación de un ejército que llegó, a diferencia del que había venido de Estados Unidos para una conquista territorial, y que nada más atacó los puntos claves de puertos y llegar hasta la capital, pues la intervención francesa trató de acabar con la resistencia republicana en todos los confines del territorio nacional. Entonces, un momento en el que el país se divide, que hay 2 gobiernos y como dijo otro historiador, McLuhan no era historiador sino comunicólogo, pero el historiador Arnold Toynbee escribió una frase que me parece muy atinada y que viene a cuento referir hoy. Los individuos y los pueblos frente a las crisis solo tienen 2 posibilidades, o desaparecer o salir fortalecidos. Y hay que tomar la lección de cómo salió nuestro país fortalecido de esta gran década nacional, como la llamó también el maestro Galindo y Galindo. Hoy tenemos además el gusto de que inicie este módulo de la historia diplomática de nuestro país el doctor Raúl Figueroa Esquer. El doctor Raúl Figueroa Esquer, con quien me une una amistad, no podemos decir centenaria todavía, pero una amistad muy larga, que pues nos hermana por haber estado los 2 con el maestro Martín Quirarte, quien instauró en la Universidad Nacional Autónoma de México la cátedra sobre la reforma, la intervención francesa y el Segundo Imperio, precisamente. Y el doctor Figueroa pues se formó primero en nuestra universidad y después su posgrado lo hizo en la Universidad Complutense de Madrid, y es sin duda uno de los mayores expertos en la historia diplomática de México en general y en particular en las relaciones de México con España. Y hoy pues nos va a tratar un tema que algunas veces se ha considerado que bueno, se dio el Tratado Maclean-Ocampo porque antes se había dado el Mon-Almonte. No, son 2 procesos que no tienen nada que ver uno con el otro, paralelos, y que tienen antecedentes y consecuencias muy distintas. Entonces, el doctor Figueroa le damos la bienvenida y lo escuchamos con este tema en ese momento en el que
el país está dividido en dos gobiernos, pues cada uno trata de buscar alianzas internacionales y pues el gobierno conservador buscó la alianza de España a través del Tratado Mon-Almonte. Entonces escuchamos al doctor Raúl Figueroa Esquer. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, en esta ocasión, aunque pues como saben ustedes, mi especialidad es la historia diplomática de México, tendré que hablar de otras cuestiones para entender cabalmente el Tratado Mon-Almonte. Vamos a empezar, y el título me gustó mucho, que se llamara La Guerra de Reforma y el Tratado Mon-Almonte. Bien, ¿qué ocasionó la Guerra de Reforma? Bien, en diciembre de 1857, concretamente el primero de diciembre, Comonfort juró la Constitución que había sido expedida ese año, en el 5 de febrero de 1857. Ciertamente que Comonfort, al quien algunos autores han llamado el Hamlet de México, que vivía entre el ser y el no ser, jura la Constitución y tiene muchas dudas de que ésta sea aplicada. Entonces, el 17 de este mismo mes da lo que se conoce como un autogolpe de Estado. ¿Por qué autogolpe? Porque si él había… Aquí que también quiero puntualizar una cosa. Estamos en 1857, ¿sí? Después, cuando vengan las leyes de reforma del 59, para cualquier funcionario público quedó suprimida la fórmula de jurar, que tenía un sentido religioso, y quedó instituida después de las leyes de reforma que la sola promesa de decir verdad así ha quedado, es decir, la forma de jurar se consideraba, pues sí, que tenía un principio religioso y que se invocaba al nombre de Dios. En cambio, si yo digo la sola promesa de decir verdad, pues no tengo por qué, puedo ser creyente o no creyente, pero en ese momento estoy actuando como ciudadano público. Bueno, Comonfort sí, todavía juró la Constitución, y el 17 da lo que se conoce como autogolpe. ¿Por qué? Porque propició una rebelión militar de un general hostil a la causa liberal, a la causa de la reforma, que era Félix Zuloaga, y entonces al hacer este acto, pues él queda descalificado ante los liberales, sobre todo ante los liberales puros. Se tomó prisionero, mandó tomar prisionero al que fungía entonces como presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era Benito Juárez. ¿Por qué? Porque, según la Constitución del 57, había desaparecido la vicepresidencia, y en caso de incapacidad del presidente constitucional, sería el presidente de la Suprema Corte el que ocupaba ese lugar. Bueno, esta situación en que Comonfort vive aproximadamente 3 semanas, las dos últimas semanas de diciembre y los primeros días de enero, en una situación en la que quiere congraciarse con unos y con otros, tanto con un grupo de liberales moderados que habían apoyado el golpe de Estado, como con los conservadores.
Los conservadores se sintieron muy fuertes y el 11 de enero ya del 58 le dan un golpe a Comonfort, es decir, lo obligan a renunciar a su cargo y a salir exiliado del país. Comonfort, al enterarse de esto, había dejado libre a Benito Juárez, quien rápidamente, y viendo cómo estaba la situación aquí, se trasladó a la ciudad de Guanajuato. Estos son apuntes personales, pero como son muchas fechitas, me puedo equivocar y no quiero equivocarme ante ustedes. El 19 de enero, en Guanajuato, Benito Juárez tomó posesión, del 58 tomó posesión como presidente constitucional. Entonces nos vamos a encontrar con todos los elementos para que exista una guerra civil, que como dijo pues, la doctora Galeana, pues ha sido, si no la más sangrienta, tal vez yo creo que del siglo XIX no hubo una guerra civil más sangrienta, tanto por su duración, por eso se le conoce como Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, que va a durar pues hasta fines de diciembre del 60 y con el triunfo de las armas liberales en enero, ya completamente el regreso de Benito Juárez en enero de 1861. Bueno, esta guerra está pletórica de acontecimientos, por supuesto, militares y diplomáticos y de otra índole que vamos a estudiar a lo largo de esta tarde. Bueno, nos vamos a encontrar con que hay dualidad de poderes. Por una parte está el gobierno conservador en la Ciudad de México, al cual se le conoce como Supremo Gobierno, y al frente está Félix Zuloaga, y por otra parte en un gobierno al principio errante y después que se establece en Veracruz el de Benito Juárez. Benito Juárez, como les dije, tomó posesión como presidente constitucional en Guanajuato, de ahí se trasladó a Guadalajara, donde está a punto de ser asesinado. Es ahí cuando la oratoria encendida del gran político y poeta, patriota, Guillermo Prieto, les da una oratoria encendida al pelotón que estaba a punto de fusilarlo y logró salir de esta situación. Sin embargo, veía que la fuerza no residía en estos estados del centro, sino en el Golfo. Entonces se traslada a Manzanillo, ¿sí? A Manzanillo, Colima, Juárez y sus ministros. De ahí se embarcan para Panamá. Y justamente un año antes se había inaugurado el ferrocarril, dije ferrocarril, no el canal va a ser hasta 1914. Había un ferrocarril que pasaba el Istmo. Entonces, por ese ferrocarril se trasladan Juárez y sus ministros y hacen el viaje respectivo que los llevará a La Habana, Nueva Orleans y finalmente a Veracruz. Y en Veracruz establecerá el gobierno que se llamará Gobierno Constitucional. Ahí estará durante los 3 años, porque en Veracruz cuenta con el apoyo del gobernador del estado, que es Gutiérrez Zamora, ¿sí? Cuenta con ese apoyo, y además Veracruz va a resultar importante para las fuerzas liberales porque ahí estaba
la aduana por las que entraban la mayor parte de los productos de Europa y de los Estados Unidos a México. Ahí, dijéramos, era la principal fuente financiera, ¿sí?, dentro de las muy mermadas arcas de los gobiernos. Entonces, en Veracruz está Benito Juárez. Bueno, ¿qué es lo que sucede? 1958 fue un año de triunfo de las armas conservadoras que derrotaron a las fuerzas liberales en gran parte del territorio nacional. Por eso Juárez está en Veracruz. Los liberales van a ir constituyendo un ejército formado por civiles armados. Esto es muy importante de verlo, porque los conservadores contaron con el mejor ejército desde el punto de vista militar, en el que figuraron grandes generales como Leonardo Márquez y Miguel Miramón, así como excelentes tácticos y estrategas con sólida formación profesional como Luis G. Osorio. Otra cosa son los procedimientos que utilizaba sobre todo Márquez. Definitivamente no, iban contra todo principio de humanidad. Los liberales van constituyendo pues un ejército formado por civiles armados, sin formación profesional, pero que a la larga le dará el triunfo sobre los conservadores. Santos Degollado, Jesús González Ortega, Ignacio Zaragoza serán sus líderes indiscutidos. El hecho de que los dos últimos fueran hombres del norte, zacatecano González Ortega, tejano mexicano Ignacio Zaragoza, no debe pasar inadvertido. En efecto, en el norte y en algunos lugares de la costa, los liberales encontraron un mayor número de seguidores. En ambas regiones, tanto en el norte como en las regiones de la costa, la Iglesia y el ejército que venía del trigarante, el ejército autor de tantas tropelías, golpes de Estado asonadas, no había tenido una influencia importante. Durante el año de 1859, sin duda, el más desgastante para la lucha, tendrá lugar un equilibrio de fuerzas entre ambos contendientes. La Iglesia ayudará en la medida de sus posibilidades, ya muy mermadas, a los conservadores, pero a la vez sufrirá despojos de los liberales y se desgastará aún más su fuerza económica y tal vez moral durante la conflagración. Mientras sucede esto aquí en México, en este año de 1859, tendrá lugar dado que los conservadores no pueden tomar el puerto de Veracruz por tierra, se va a ir gestando en la mente de los conservadores que solamente pueden ganar la guerra con el apoyo de una potencia europea. Ahora bien, por supuesto que pensaban en Francia, ¿sí? Pero ¿cuál fue la razón en que en 1859 pensaron en España? Bueno, España, vamos a trasladarnos a qué sucede en España en estos años. Desde 1858 a 1863 se le conoce como el gobierno largo de O'Donnell. Leopoldo O'Donnell será el primer ministro con poderes plenos en estos 5 años y
O'Donnell emprendió una serie de expediciones militares en una política colonial, pero que él llamó de prestigio, en que España intervino en distintos lugares del mundo. El más importante fue Marruecos, pero también interviene en Santo Domingo, el cual por la República Dominicana, el cual durante unos cuantos años volvió a ser colonia española. También intervino en Indochina apoyando a los franceses, y también se pensaba que iba a intervenir en México. Ahora bien, el tratado se firma el 26 de septiembre de 1859 en París. ¿Por qué en París? ¿Por qué Almonte? ¿Por qué Alejandro Montt? Pues de eso vamos a hablar. Se firma en París porque Almonte es representante del gobierno conservador. Por cierto, en ambas facciones, entre liberales y conservadores, pues había personalidades que descollaban, personalidades que, bueno, pues Juárez estaba rodeado de un equipo de grandes hombres, pero también hay que decirlo, de grandes divos, ¿sí? Que cada uno se consideraba pues que era el que sabía más, ¿sí? Con los conservadores pasaba lo mismo, pero, así como entre los liberales la autoridad de Juárez era indiscutida, no pasaba lo mismo con los conservadores. A Zuloaga, que como saben, propició un golpe de Estado con apoyo de Comonfort, después le dio un golpe de Estado a Comonfort, ¿sí? Después, Miguel Miramón le da un golpe de Estado a Zuloaga, ¿ya? Entonces, hacia 1859, el presidente del Supremo Gobierno, porque así se distinguían, Supremo Gobierno es el de los conservadores aquí en la Ciudad de México, y Gobierno Constitucional, insisto, es el de Benito Juárez, en Veracruz. Ahora bien, ¿qué es lo que pretendía Almonte? Almonte, que ya una persona, sabemos, bueno, que fue hijo de Morelos y no honró nunca a su padre. También sabemos que Almonte había sido una persona muy inteligente, desde luego, pero que había estado con distintas facciones, que mucho tiempo estuvo con Santana, que era un diplomático, porque su formación, Morelos lo envió muy joven, desde 1815, pero antes de que Morelos cayese prisionero, lo envió muy joven a una escuela de Nueva Orleans, y ahí Almonte aprendió muy bien tanto el inglés como el francés, lo cual lo hizo después destacar mucho en puestos diplomáticos. Fue embajador en distintas partes, en Gran Bretaña, en 2 ocasiones en Washington, pero a partir de la llegada de Comonfort al poder, se fue alejando de las fuerzas liberales, y cuando viene el gobierno, el autogolpe y el golpe, ¿sí? Almonte ya está plenamente alineado con las fuerzas conservadoras. Y aquí nos vamos a otra parte del problema. Voy a leerles los artículos principales y después los voy a explicar, porque todos estos deben de tener explicación. Bien, se dice, artículo primero: habiendo sido juzgados ya por los tribunales los principales reos de los asesinatos cometidos en las haciendas de San Vicente y Chiconcuac, y ejecutada en su persona la pena capital que se les ha impuesto,
el gobierno de México, es decir, el gobierno conservador, continuará activando la persecución y castigo de los demás cómplices que hayan logrado hasta hoy eludir la acción de la justicia y activará todos los procedimientos a fin de que tengan el debido castigo los culpables de los crímenes perpetrados en el Mineral de San Dimas, departamento de Durango, el 15 de septiembre de 1856, tan luego como dicho departamento vuelva a la obediencia del gobierno mexicano o puedan ser aprehendidos los reos o autores de dichos crímenes. Bien, aquí hay que ver, el Mineral de San Dimas en Durango fue un caso fortuito de que eran un pequeño grupo de españoles que sufrió muerte. Pero, ¿qué pasaba en estos lugares de San Vicente y Chiconcuac? Bueno, este es un fenómeno que viene al menos desde los años 40. El fenómeno que se había dado, que es muy importante seguirlo, es que en toda la región de Cuernavaca y lo que se llama Cuautla, Milpas, toda esta región que después era tan importante en el movimiento zapatista del siglo XX, en toda esta región se vuelve una región en que se cultivan los cañaverales y la mayor parte de los propietarios, o una gran parte de los propietarios son españoles o personas de origen español. Ahora bien, para administrar estas haciendas, porque eran unas, alguien les ha llamado que eran unas explotaciones protoindustriales, ¿sí? Con el permiso de ustedes no aguanto el saco, ¿sí? Discúlpenme, pero no aguanto el saco, está dando demasiado calor. Y me estoy acalorando con la conferencia y voy a terminar chorreando. Perdón. Bueno, en estas haciendas quisieron llevar a cabo los españoles un sistema que habían aprendido en Cuba y sobre todo en Puerto Rico. Esto es como en Cuba y en Puerto Rico existía la esclavitud, así como eran explotados en estas zonas los afrodescendientes, los descendientes de los negros africanos, y algunos, aunque ya la trata ya estaba prohibida, la trata es el comercio, esa cosa infame que había, ¿no? Pero los descendientes de estos negros estaban en esclavitud. Bueno, y eran tratados, pues como son tratados los esclavos, el mismo sistema, pero con los indígenas mexicanos de la zona lo llevaron a cabo, es decir, explotación y vejaciones, humillaciones, violaciones a jovencitas, bueno, todos los horrores de la esclavitud fueron practicados en estas haciendas de toda esta zona de cañaverales. Por una parte, sí, la están modernizando, es decir, la forma de explotación es un cultivo que requiere pues mucho tiempo, casi 2 años, desde que se siembra hasta la zafra, ¿sí? Pero se necesita pues muchísimas labores, necesita en un momento dado, cuando viene las secas en los campos, necesitan riego y necesitan una cantidad enorme de operarios. Ya no se diga en el proceso difícil de volver de la caña, primero pues el líquido y todo el proceso industrial hasta que se forma el piloncillo, etcétera, que se forma azúcar. Y bueno, desde 1847 ya había habido sublevaciones de esta población contra los españoles, y lo continuó habiendo durante la Revolución de Ayutla. ¿Por qué? Porque los españoles se pusieron abiertamente del lado de Santana. Bueno, pero Santana cayó en agosto del 55
y la persona más temida por todos ellos era don Juan Álvarez. ¿Por qué? Don Juan Álvarez, pues es un personaje también singular, es un personaje que hay que situarlo, que fue un cacique de guerreros, sí, pero un cacique con realmente, pues, con una visión social, una visión patriarcal, y era pues muy admirado no solamente por sus seguidores, sino en gran parte de todo el estado de Guerrero, que algunos le atribuían que quería quedarse porque el estado de Morelos no estaba formado. Morelos formaba parte del estado de México entonces. Bueno, Álvarez era muy temido por los españoles. Se decía de él, con prejuicios raciales, de que era hijo de un español y de una dama de Acapulco. Los que esgrimían cuestiones racistas se decían que era una africana, bueno, sería una afromexicana, lo que haya sido. El caso es que este señor, desde su hacienda de la Providencia, ejercía un poder enorme sobre los pintos o los mulatos, como se les llamaba a las fuerzas. En realidad eran una serie de mezclas raciales que todas estas clasificaciones me dan hasta sonrojo a mí decirlas, ¿sí? Pero pues son lo que dicen los documentos de la época. No quiero que me vean a mí como una persona que está hablando sin ton ni son, sino que eran vistos así. Y bueno, hubo a partir del 55 distintas tropelías contra los españoles, pero el culmen fue lo que sucedió en diciembre del 56, cuando en las haciendas estas de San Vicente y Chiconcuac fueron asesinados varios españoles. Comonfort, porque todavía era presidente sustituto, dio órdenes, ¿sí? Dio órdenes para lograr aprender a los que habían cometido estos asesinatos. Pero a lo que se estaba comprometiendo el tratado va más. Dice, el gobierno de México, aunque está convencido de que no ha habido responsabilidad de parte de las autoridades, funcionarios ni empleados en los crímenes cometidos en las haciendas de San Vicente y Chiconcuac, guiado sin embargo del deseo que le anima de que se corten de una vez las diferencias que se han suscitado entre la República y España, y por el común y bien entendido interés de ambas naciones, a fin de que caminen siempre unidas y afianzadas en los lazos de una amistad duradera, consciente en indemnizar a los súbditos españoles a quienes corresponda de los daños y prejuicios que les haya ocasionado por consecuencia de los crímenes cometidos en la hacienda de San Vicente y Chiconcuac. Después se habla de indemnizaciones y se habla también de que un tratado firmado entre Santana y el representante español, en la Convención de 1853, este es otro punto del asunto, que ese tratado sea puesto en vigor sin tal cual. Ahora bien, ese tratado que estipulaba una serie de deudas a súbditos españoles que vivían aquí en México, ese tratado fue objeto de impugnación pues por gentes tan conocedoras de finanzas públicas y demás como don José Fernando Ramírez,
porque había todo un negocio especulativo. Y al lado de reclamantes españoles, pues que actuaron de buena fe, habían entrado toda una serie de aprovechados que bien engrosaron, volvieron muy fuerte las sumas que se les debía o introdujeron cantidades que sencillamente no se les debía. Y entonces México no se negaba a reconocer el tratado del 53, pero sí exigía una revisión del tratado, cosa que el tratado Mon-Almonte decía que el tratado del 12 de diciembre del 53 será restablecido en toda su fuerza y vigor, como si nunca hubiese sido interrumpido, ínterim que por otro acto de igual naturaleza no sea de común acuerdo derogado y alterado. En fin, los daños y prejuicios cuyas reclamaciones se hallaran pendientes al interrumpirse las relaciones y cualquier otro que durante esta interrupción haya podido dar a nuevas reclamaciones será objeto de arreglos ulteriores, etcétera, etcétera. En una palabra, ¿sí? En una palabra, el gobierno de Miramón, a través de su plenipotenciario en París, se estaba poniendo pues realmente a los pies del gobierno, el gobierno conservador, pues, ¿sí? Se estaba poniendo con esto a los pies de España. Tanto es así que algunos historiadores han afirmado que con esto México se volvería un protectorado español. Es un poco exagerado decirlo esto, no tanto un protectorado español, pero sí una nación muy sumisa. Ahora, ¿creían que España los apoyaría? Bueno, esto es un pensar, los apoyaría en su lucha, esto es un pensar no bien calculado, porque España para entonces ya no se puede considerar para nada como una gran potencia, ¿sí? Si podía recibir un apoyo, el apoyo necesariamente vendría de Francia, ¿sí? Entonces, pues fue un error de cálculo grave, ¿sí?, de parte de los conservadores, ya que esto quedó en buenas, pues, sí, en buenas intenciones para ellos, pero no se culminó. Ahora bien, el tratado fue denunciado por Benito Juárez en un manifiesto que dirigió a la nación, dirige a la nación el 30 de enero de 1860. Veamos la parte medular. Juárez lo descalifica y dice: claramente se advierte que este convenio es humillante para nuestro país, como a qué título y en virtud de qué derecho consentir en las indemnizaciones estipuladas, una vez que el gobierno de don Miguel Miramón declara que está convencido de la inculpabilidad completa de los agentes del poder público. ¿En qué se fundaría este consentimiento? Si fuera un principio de derechos de gentes, la responsabilidad pecuniaria por prejuicios procedentes de delitos del orden común, la nación española no habría consentido en que se declarase que las concesiones hechas en ese punto por el gobierno mexicano no podían servir de precedentes en los casos futuros. Así pues, su conformidad en esta declaración viene a probar que estaba persuadido de la injusticia de la demanda. Ni podía ser de otra manera, pues el representante de su Majestad Católica no podía ignorar que la obligación de las naciones respecto de los delitos del orden común, directamente perjudiciales a los extranjeros, es perseguir y castigar, con sujeción a sus respectivas leyes, a los autores de aquellos,
y no la de conceder indemnizaciones pecuniarias por los daños que causen esos delitos. Y es ciertamente extraño que la persona que figuraba en el convenio como representante del supuesto gobierno de México haya admitido para su país, contra toda razón y contra todo derecho, obligación que la misma parte reclamante no vacilaba en declarar implícitamente infundadas. Obligaciones que, si existieran, acabarían por reducir a la nulidad la independencia nacional. Para persuadirse de que esta última aseveración es del todo exacta, bastará considerar que no está en la posibilidad de gobierno alguno, cualquiera que sean sus medios de acción, impedir la perpetración de delitos del orden común, y que si hubiera de conceder indemnizaciones a los súbditos de las naciones amigas por los prejuicios que de ellas se le originaran, acabaría por agotar su tesoro y todos los elementos de subsistencia. ¿Por qué, pues, ese partido que se permite arrojar sobre sus adversarios aún la fea nota de infidelidad a la patria se ha humillado hasta el grado de consentir en una exigencia de todas luces infundadas? Y bien, finaliza denegando todo eso. El gobierno constitucional no puede consentir en la afrenta en que un partido político quiere manchar al país. Cumple pues a su deber para que llegue a conocimiento del mundo civilizado protestar, como en efecto protesta de la manera más solemne contra el tratado referido celebrado en París en septiembre del año anterior, manifestando que sus cláusulas no pueden comprometer los intereses de México por falta de poderes en las personas que por su parte han intervenido en él, y declarar que se conserva el derecho de arreglar las diferencias pendientes con España conforme a los principios de justicia universal y de un modo conveniente a la dignidad de ambas naciones. Es decir, pues el tratado fue declarado insubsistente. ¿Y cómo? ¿Quién va a ganar en la guerra de reforma, en la guerra civil? Fueron los liberales. El tratado quedó insubsistente. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo? Las consecuencias es que los españoles, los gobernantes españoles se sintieron en principio pues muy complacidos con un tratado que favorecía a sus súbditos y les daba un trato preferencial, y enviaron a un jurisconsulto español, a un político que había ocupado cargos muy importantes en España, que fue José Francisco Pacheco. Pacheco se presenta a principios de 1960 a Veracruz. De ahí el gobierno de Juárez, para no tener dificultad con una nación extranjera, le dio permiso, lo escoltaron hasta Jalapa y llegó a la Ciudad de México y se puso al servicio de Miramón, y con él va a colaborar hasta el último momento todo el año de 1860, cuando hay el triunfo definitivo de Calpulalpan en diciembre del 60 y la entrada de Juárez a la capital. Uno de los primeros actos de gobierno es expulsar a aquellos extranjeros que habían intervenido en un asunto interno mexicano, y uno de ellos será Joaquín Francisco Pacheco, que saldrá expulsado. Se especificará que no será contra España, sino para su representante, pero esas son sutilezas diplomáticas, sabemos. Y bueno, esto nos va a dar todo un telón de fondo. Si ya le agregamos después a la ley de suspensión de pagos del 17 de julio del 61, bueno, todo esto va a propiciar la Convención de Londres y la formación de la Convención Tripartita, que
que va a tratar de intervenir en los intereses de nuestro país. Discúlpenme si me he tenido que leer extensamente estos documentos, pero realmente no hay mejor forma de entenderlos que leyendo los mismos. Y como siempre, pues como sé que a veces hay muy buenas preguntas, espero que sí, estoy en la mejor intención de aclararles todas las dudas que este complejo, porque yo reconozco que es un complejo negocio y que hay muchos avatares o cosas que no expliqué yo suficientemente, pues estoy en la mejor disposición de escucharlos. Muchísimas gracias. Agradecemos la excelente presentación del doctor Raúl Figueroa Esquer y en tanto él revisa sus comentarios y preguntas, les comparto las actividades que tendremos en los próximos días aquí en el Instituto.